Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos de vuelta en la novena hora y realmente es un placer poder compartir con ustedes nuevamente un tiempo así en la presencia del Señor y hacer algunos estudios juntos. Quiero comenzar una cosa como una serie un poquito, porque en estos días de hoy, miércoles, jueves y viernes, quiero hablarles sobre un tema que vamos a ir tratando obligatoriamente y necesariamente, muy necesariamente, um, para poder vivir de otra manera y para poder ganarle espacio al diablo en nuestra vida también. Amén. Así que quiero hablar con ustedes sobre obediencia. Es una palabra muy maltratada, muy mal vista y con muchos aristas muy complicadas. Pero la Biblia es ¿cómo se dice eso? Muy específica en eso. La Biblia habla de obediencia de una manera muy especial. Uno de los mejores ejemplos que conozco desde la palabra es la historia de Abraham. Abraham tiene un hijo. Después de muchos años, a los 100 años, Dios le concede un hijo. Se llama Isaac y es el centro de su vida, el centro de su universo. Pero cuando Dios le pide que vaya a sacrificar a su hijo, Abraham no duda. Abraham hace algo que no sé si nosotros fuésemos, ¿cómo se dice eso? Fuésemos preparados para hacerlo en realidad, porque es muy duro. Dios le dice: ven, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Yo no sé, muchos de ustedes no tienen hijos, pero seres queridos o personas que les están cerca, imagínense que ustedes escuchan al Señor decir eso: yo quiero que tú me entregues a tu hijo. Y la Biblia es muy tremenda. Cuando tú lo lees en Génesis, dice que en la mañana siguiente temprano, Abraham salió con Isaac y con sus empleados para ir a sacrificarlo. Eso se llama obediencia. Que no es una cosa atrasada, no es una cosa a voluntad, no es que hoy quiero, mañana no quiero, sino cuando Abraham habla con Isaac, y cuando Dios habla con Abraham, mejor dicho, cuando Dios habla con Abraham, le dice: yo quiero que tú hagas esto y esto y esto. Y la historia en la Biblia nos cuenta que Abraham hizo exactamente esto. Hizo exactamente lo que Dios le pidió. Eso se llama obediencia. Me fijé en la Real Academia. Obediencia significa el cumplimiento de lo que se manda o es perceptivo. Obediencia debida es lo que se rinde a un superior jerárquico y puede actuar como para eximirnos de responsabilidad. Yo hice lo que me dijeron que tenía que hacer, aunque no quería. Se ha usado mucho los asesinos en las guerras en el tiempo de los nazis, pero también hoy han usado eso como excusa. Pero no cambia que existe una obediencia hacia una persona jerárquicamente superior. Sinónimos de obediencia son acatamiento, sumisión, subordinación, respeto, docilidad, disciplina. Y antónimos son desobediencia, subversión y rebeldía. ¿Por qué tiene una connotación tan negativa la palabra obediencia? Es interesante que para la Biblia, como dije antes, no es una cuestión menor. En Hebreos 5, versículos 7 al 9, en una traducción un poquito más vieja, dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumado a su perfección, llegó a ser el autor de nuestra salvación eterna. Creo que hay algo ahí que nosotros no nos gusta escuchar. Habla del sufrimiento de la obediencia, o del sufrimiento para aprender a obedecer. Eso significa que obedecer no es algo que nos nace. Obedecer no es algo que te viene fácil. Obedecer es algo que tú tienes que aprender, no importa a qué edad.
El problema es si de joven o de niño no lo has aprendido, más tarde es mucho más complicado. Pero me parece que tenemos una oportunidad única con eso de la pandemia, con eso de la crisis del coronavirus, que podemos aprender a ser obediente y comenzar como de nuevo. Parece ser que para Jesús también no fue una cosa así. Obviamente con él era una razón diferente. A él siempre se le obedecía. Entonces para él ahora tener que obedecer era una cuestión diferente. Pero no obstante, habla del sufrimiento, de aprender a obedecer. ¿Sabes qué? Todo lo que vivimos hoy, todo lo del mundo caído, todo lo del desastre que vemos en el mundo, tiene que ver con desobediencia, de no hacer lo que Dios nos pide. Por hoy voy a dejarlo así porque ya gastamos casi 5 minutos, pero quiero que tú te pongas a pensar cómo es en mi vida. Fíjate, en Génesis 1:27, Dios le da una orden a los seres humanos qué hacer, de fructificarse, de multiplicarse, de darle nombres a los animales. Fíjate que en Mateo 6, versículo 10 dice que se haga tu voluntad, o sea, que se te obedezca en la tierra como sucede en el cielo. En Mateo 7, versículo 1, Jesús dice, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El reino de Dios, su familia, su vida, el estar conectado con Él, tiene su base, tiene su fundamento en nuestra obediencia a su palabra y a lo que Él nos dice. Otra vez, no todo el que me dice Señor, Señor, que se cae en la alabanza, que corre, que recibe el Espíritu Santo, entrará al cielo, en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Que tú vivas manifestaciones del Espíritu Santo, que tú sientes al Espíritu Santo, todo bien, es importante, es chévere, es necesario, pero la condición para poder estar bien con Dios, la condición para entrar al cielo, la condición de tener una vida que le agrada a Dios, no es esa, es que hagas la voluntad de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo sé que no es fácil, yo sé que no nos gusta, pero esa es la realidad. Así que vamos a tomarnos un tiempo hoy de hablar en los grupos o de reflexionar uno mismo. ¿Dónde es mi mayor problema de desobediencia? Donde sé que estoy muchas veces haciendo lo que quiero y no lo que Dios me dice. Y cuando lo sabes, anótatelo. Y después tómate un tiempo de orar, decirle, Señor, perdóname. Yo quiero cambiar eso. Quiero aprovechar ese tiempo del coronavirus para vivir diferente, para comenzar a obedecerte. Después toma la Santa Cena porque así te funciona mucho mejor. Y después oras por protección, salud, todo lo que quieras. Y mañana seguimos. Chao, chao.